de lo que es configuración externa. A ver, ¿cómo era Manuel? ¿Cómo era la opción del puntero? Era así, ¿no? Dasher. El láser. Eh, Este, Vamos a ser unos entendidos de la materia. sí, ya más o menos, más o menos. Bueno, si nosotros vemos la médula, obviamente la médula de caudal a craneal, vamos a tener un surco medio anterior, esto ya lo vimos, un surco menos profundo al posterior, un surco colateral y un surco posterior, un surco colateral anterior. ¿Sí? Y internamente, que esto es lo que vamos a tratar en el tema en el día de hoy, es esta disposición en H. ¿Sí? Podemos ver que a nivel distal, prácticamente la H se hace más gruesita y desaparecen muchos de los que se llaman los cordones blancos laterales anteriores y posteriores. Mide a nivel cervical, que prácticamente yo tengo dos. Tengo entre el tabique medio posterior y la entrada del nervio, de la raíz posterior del nervio raquídeo, tenemos esta estructura, este rectángulo que es cordón blanco posterior, que a nivel cervical está dividido por un surco en un haz de golf por dentro y de Burdach por fuera, que a nivel que vamos descendiendo va desapareciendo el externo, el de Burdach, y solamente a nivel lumbar queda, y sacro queda solamente el de golf. Entonces tenemos a nivel lumbar o sacro, tenemos solamente de golf, y a nivel cervical tenemos los dos haces, de golf y de Burdach. Luego tenemos, se ve bien clarito en esta estructura, la famosa H que me divide en un cordón blanco posterior, un cordón blanco anterior y un cordón blanco lateral. Y la H tenemos un asta anterior y un asta posterior. En el asta anterior yo puedo dividir el asta anterior en una cabeza y una base, ¿sí? La cabeza es por donde va a emerger el nervio, la raíz anterior o motora, y la base es lo que se une al cuerpo del H, vendría a ser que le da continuidad a este asta lateral o intermedia, que es la zona neurovegetativa del H. En cambio, el asta posterior se divide en base, cuello y cabeza. ¿Sí? Base, acá la base más ancha, el cuello es más ancho, pero la cabeza más angosta, pero a diferencia de a nivel cervical, la base es más angosto el tema del cuello, y la base está, perdón, la cabeza está separada de la porción superior o superficial de la médula por una zona que se llama zona marginal de Lissauer. Ahí vamos a empezar con los nombres propios. Bueno, esto es lo que estaba contando recién. Lo que yo le quería mostrar es que, bueno, cómo va cambiando el cordón blanco posterior. Se hace cada vez más ancho a nivel cervical y muy angosto a nivel caudal, a nivel de C3, C2 y, bueno, a nivel lumbar. Y las astas anteriores se hacen bien anchas a nivel distal y bien angostas a nivel cervical. ¿Sí? Para que ustedes tengan en cuenta, miren, lo que me separa la médula, o sea, el asta posterior, de la superficie externa de la médula se llama zona marginal de Lissauer. Luego viene un lugar que es, que es la sustancia gelatinosa. Esta sustancia gelatinosa de Rolando, hay otra sustancia gelatinosa Ependimaria.
Pero tenemos dos sustancias gelatinosas, una periprimaria y otra en la raíz posterior de la médula, ¿sí? Que eso es importante que ustedes lo tengan en cuenta porque ahí va a hacer sinapsis una de las vías, ¿sí? Luego tenemos el núcleo propio. Bueno, acá en el asta posterior vamos a tener esta estructura que es el núcleo dorsal de Clark, que está bien pegado a la cara interna de la base de las astas posteriores, que tiene que ver también con otra vía que es una vía de la propioceptiva inconsciente, tiene que ver con lo que es, bueno, la vía que es espinocerebelosa eh, directa, ¿sí? Y tenemos una espinocerebelosa cruzada, bueno, tiene que ver este núcleo que se encuentra de C8 de C8 perdón, de C8 a L2, en cambio el de Betcherew, que es un núcleo que está pegado al de Klerk, está a lo largo de toda la médula, que este forma parte de otra vía, ¿sí? Que es la vía, nosotros tenemos una vía propioceptiva, sí, propioceptiva, consciente e inconsciente. La consciente es parecida a la vía epiclítica y la vía propioceptiva inconsciente va por espino talámico, espino cerebeloso lateral, anterior y posterior, que va a ir al cerebelo. Ahí lo voy a mostrar. Está en esta estructura, está clara, está muy bien. Está con todo. Me estaba matando. Puesto la luz. Me van siguiendo más o menos base, cuello, cabeza, zona marginal de Lisauer, sustancia gelatinosa. Este que dice núcleo propio, en realidad el núcleo propio está más que nada más relacionado con el espacio intermedio, con el asta intermedia. ¿Cómo se llama? Cada médula va a tener un espacio, un núcleo propio a nivel de la zona intermedia, entre el asta posterior y el asta anterior hay un cuernito que sale hacia los costados, que es el núcleo propio de cada corte medular, que eso tiene que ver con núcleos neurovegetativos, ¿sí? Y de esos núcleos se cruzan hacia el otro lado y van a formar un fascículo intercalado horizontal que luego superiormente va a formar la cinta de red media y lateral con el menisco medio y lateral, que eso te lo voy a comentar más adelante, que es todo lo mismo, ¿sí? Son fibras de asociación. Bueno, y luego tenemos en el asta anterior tenemos dos núcleos, uno antero-interno y el otro antero-externo, que estos son núcleos motores donde hace sinapsis la vía piramidal, que es descendente, ¿sí? Viene a ver, están en el chat hablando, a ver, ¿qué tal el chat? A ver. Uy. Bueno, Manuel, si hay alguna Leo. pregunta, o Sofi, si hay alguna pregunta, me la Sí, dice. dice, profe, fascículo y tracto, ¿es lo mismo? Fascículo o... Tracto. Sí, sí, es lo mismo. Tracto o fascículo se considera lo mismo. ¿Mm? Por eso tienen acá, acá abajo tienen todo fascículo y tracto. ¿Mm? Bueno, les decía que en el asta anterior vamos a tener dos núcleos, uno antero-interno y otro antero-externo, ¿sí? Que más que nada para que ustedes sepan que de acá hace sinapsis la vía motora y de acá emerge la raíz motora del nervio raquídeo, ¿sí? Pero lo importante es la de acá abajo, bien acá abajo. Acuérdense que esto es cordón posterior, blanco, cordón anterior, blanco, cordón lateral, blanco, hasta posterior y hasta anterior, ¿sí? Bueno, lo que ustedes tienen que saber bien de esto es
Bueno, que el cordón anterior, el cordón posterior tiene a nivel cervical dos fascículos, de Gracili y cuneatus, que es o de Gol o de Burgat. De Gol interno, de Burgat afuera, ¿sí? Externo. El Gol se guarda, acuérdense en el garage, se guarda, va adentro y el cuneatus se va afuera. Eso es importante que ustedes se acuerden para como una mnemotecnia, para que más o menos se acuerden un poquito de lo que es la, la, la vía. Esta vía que va a ir por acá, es una vía que tiene que ver con, con la vía epicrítica, ¿sí? O sea, es el tacto fino el que va a ir por acá. Pero bueno, no voy a meterme mucho en esto porque los voy a marear y yo también me voy a marear. Así que lo que quiero es que ustedes sepan que acá hay dos fascículos en el cordón posterior a nivel cervical. A nivel lumbar solamente va a estar el fascículo interno que es el de Gracili, ¿sí? A medida que vamos ascendiendo, las fibras se van ubicando externamente y van empujando el fascículo Gracili hacia adentro y por eso tenemos el ancho del cordón posterior a nivel cervical. ¿Estamos? Bien. A nivel eh, de la comisura, del cordón blanco anterior, vamos a tener lo que quiero que se acuerden es el tracto ventrocórtico-espinal, ¿sí? Que en realidad es el tracto espino-talámico ventral, ¿sí? Espino-talámico ventral. ¿Por qué? Porque tiene que ver con una vía, ¿sí? Esta vía es la vía protopática. Es la vía que tiene que ver con la sensibilidad, pero con la sensibilidad que se llama gruesa, donde uno lo único que siente es la presión, ¿sí? La, mm, el que lo apoyan y demás, pero no puede discriminar un punto de otro, ¿sí? Esa es la vía epicrítica, la que va por detrás. La vía que entra por acá, ¿sí? Tiene una particularidad, que se cruzan y va a formar estos tractos, ¿sí? Que son los espinotalámicos laterales, ¿sí? O sea, este tracto que está acá, que es el tracto espinotalámico lateral, es de la vía epicrítica, pero del otro lado, porque la vía ingresa la vía por el asta posterior, se va al cordón blanco posterior, y una vez que hace sinapsis, ¿sí? Una vez que hace, perdón, me estoy equivocando, ingresa por acá, ingresa por el asta posterior, se va a los fascículos de Gol y de Burgat y asciende por este canal, sí, por este cordón posterior, hasta el bulbo, donde hace sinapsis con los núcleos de Gol y de Burgat, que están en el bulbo. ¿Sí? Pero bueno, eso es lo importante. Esto, o sea, ingresan por el asta posterior, se va al costadito y acá asciende hasta el bulbo donde hace sinapsis. Una vez que llega a hacer sinapsis en los hace Golgi de Burgat, los núcleos de Golgi de Burgat a nivel vulvar, se cruzan y van a formar ahí la cinta de raíz media, se cruzan bulbo por la cara anterior del conducto del péndulo, ¿sí? Pero bueno, eso lo vamos a ver ahora, en 2 minutitos. Así que la vía epicrítica, bueno, lo que tienen que saber que van al cordón posterior, de acá ascienden, hacen núcleo, se sinapsa con núcleos de la región posterior del bulbo, y ahí luego se cruzan y siguen con la vía. Estos son los fascículos de Golgi de Burgat. A nivel lateral, vamos a encontrar esta segmentación, que es tracto espino-sedeloso posterior y espino-sedeloso anterior. Tiene que ver esto con lo que es la vía proprioceptiva, que yo le decía, o profunda inconsciente, que es directa y cruzada, ¿sí? Unas van por el tronco espinocerebroso posterior y otras van por el tronco espinocerebroso
anterior, pero están dentro del tronco lateral, ¿sí? Del cordón lateral de la médula. Después tenemos el tracto rugoespinal, el córtico espinal y el vestíbulo espinal. Esto, el tracto córtico espinal, es la vía piramidal cruzada, viene del otro lado, ¿sí? Esto viene descendiendo, ¿sí? Todo lo que es rosadito viene descendiendo, igual que esto, ¿sí? La rugoespinal. Estos son haces motores y lo verde es sensitivo. Acá tenemos el tracto espinotalámico ventral y estas son las vías descendentes. La vía piramidal directa y esta la vía piramidal cruzada, ¿sí? Estas son las dos vías que se tienen que acordar. Del cordón anterior tenemos una que es directa y la otra que es cruzada, y esto que es el tracto rugoespinal, que viene del núcleo rojo, que más que nada tiene que ver con la vía extrapiramidal, y este, que es el espino talámico lateral, con el espino talámico ventral, es sensitivo, al igual que los fascículos de la sílica uniforme, tracto espinocerebeloso posterior y tracto espinocerebeloso anterior. Esto es lo que tienen que saber de los cordones blancos, posterior, anterior y lateral. Y de los núcleos a nivel de las astas tienen que saber la zona marginal de Sauer, la sustancia gelatinosa, el núcleo de Cler y dos núcleos que son antero interno y antero externo. Y el núcleo propio, que esto en este caso lo dibujaron acá, pero tiene que estar en el medio, sería el núcleo neurovegetativo a nivel medular. ¿Mm? Eso más o menos para que ustedes tengan un poco de idea de lo que es la configuración interna de médula. Tiene que ver mucho con vías ascendentes y descendentes. Sobre todo las posteriores son ascendentes, ¿sí? Y la cara lateral del cordón lateral es ascendente y la anterior es descendente. Pues es una lesión de la arteria espinal anterior puede dañar las vías descendentes y ahí puede producir la paresia, ¿sí? La paresia o debilidad muscular. En cambio, las vías ascendentes son las posteriores, y hay veces que hay pacientes que tienen mucho dolor, que lo que se hace es por vía quirúrgica se puede eh, utilizar electrocauterio para quemar la vía protopática inconsciente, porque genera un dolor que es insoportable para el paciente, y bueno, y esto es lo que tratamos de dañar, la vía de tratar, no de dañar, sino es un daño pero para tratamiento. La vía propioceptiva inconsciente, que son lo de Gol y de Burgat, ¿sí? Bueno, esto es configuración interna de médula, ¿sí? Bueno, ya no vamos a hablar de Profe, configuración externa, ¿sí? una pregunta ahí en lo de, el asta posterior. La zona marginal entonces era el límite entre el asta posterior y el cordón blanco posterior. Sí, claro, esta zona es la zona marginal de Isauer, que a nivel vulvar ya está representado por la raíz descendente del trigémino. Se reemplaza la zona marginal de Sauer por el trigémino. Es como un espacio que hay entre la cara superior de la médula, o sea, sí, la configuración externa con la configuración interna del asta posterior. Esto blanquito que está acá. ¿Eh? Esto que Listo, está profe. acá. ¿Sí? Gracias. ¿Pasamos a otra? No vamos a hablar mucho de esto porque ya medianamente lo hablamos. En realidad le puse esto para que ustedes vean cómo, voy a seguir, pero la idea es para que ustedes vayan viendo cómo se va abriendo las astas posteriores y se hacen bien, se hacen se ponen casi en el mismo nivel que las astas, o sea, las astas posteriores rotan, se hacen anteriores, prácticamente se ponen al mismo nivel que las astas anteriores, ¿sí? Por eso nosotros cuando vemos el piso del cuarto ventrículo,
lo que está en la línea media, a ambos lados, es motor, lo que está en los laterales es sensitivo, ¿sí? Esto es, tengo otra foto, a ver si está acá, una otra, a ver, esperen, acá, esta, hago para atrás. En esta foto, foto, sí, le saqué una foto al libro, ¿no? Rayadito es hasta motora, ¿sí? Lo que tiene puntitos son las astas sensitivas y lo vertical es lo vegetativo. Como vemos cómo se va abriendo a nivel vulvar, el entrecruzamiento de acá, es esta separación de estos núcleos, ¿sí? Que es el núcleo ambiguo, este núcleo que está acá, este núcleo ambiguo, se produce porque a este nivel está el entrecruzamiento de las pirámides. Viene la vía piramidal y a este nivel se cruzan, ¿sí? Se cruzan por lo que vendría a ser entre la cabeza y la base del asta anterior y me divide el asta anterior de la médula, ¿sí? El asta anterior de la médula me divide en un núcleo anterior, que es el núcleo ambiguo, y una región basal que prácticamente se une a lo que es la parte neurovegetativa. Por eso tenemos núcleos neurovegetativos pegados cerca del piso del cuarto ventrículo, que lo tenemos acá. Y acá está representado, ¿sí? Acá está representado con sus tres palitos, los núcleos de Gold, de Burdat, y hay un núcleo, ¿sí? Que más que nada está representado, es de von Mark, ¿cómo era? No me acuerdo el nombre, von Nakarow, pero en realidad es un núcleo que forma parte también de la vía epicrítica, así que no se preocupen porque es de la misma vía. Pero es así como se forman los núcleos ambiguos. Aparecen, a medida que vamos ascendiendo, aparecen ¿cómo se llama? Las astas posteriores se hacen laterales, ¿sí? Y ahí es donde empieza todo el despiole de los núcleos. Este es el núcleo hipoglotso, bueno, acá se ve bien. El núcleo hipoglotso, el núcleo vestibular, acá ya tenemos todo lo que es la vía auditiva, ¿sí? Núcleo de tacto solitario, son todos neurovegetativos estos, pues ya están en la parte sensitiva pegado con lo sensorial, ¿sí? Eso es lo que uno tiene que acordarse. Y acá lo que vamos a tener, separando lo que antes era la zona marginal del Bieshauer, vamos a tener la rama descendente del trigémino. Volvamos para arriba. Y acá tenemos ¿cuál es la diferencia entre bulbo y médula? Esto que desaparece, la desaparición de los cordones posteriores de la médula, entrecruzamiento de los haces motores y sensitivos, acá es donde se produce el núcleo ambiguo, la aparición de nuevos elementos de la sustancia gris y blanca, que eso es lo más difícil de entender, y cómo se forma el cuarto ventrículo. Al nivel de un corte superior de bulbo, ustedes van a tener esta parte que siempre ustedes se confunden, que siempre me preguntan, que no la entienden. Entonces yo lo que hice fue a escribírmelo y explicárselo bien. Esto se llama cinta de red media, ¿sí? La cinta de red media son cintas que es un entrecruzamiento de fibras que llevan los haces sensitivos de Gold, de Burdat, del hace espinotalámico, anterior, lateral, y por detrás, siempre por detrás, vamos a tener la cintilla longitudinal posterior, que son fascículos de asociación de las fibras, de un lado al otro, ¿sí? No se confundan con esto.
Esto es cinta de red media que en mesencéfalo va a llamarse lemnisco medio y lateral, pero la cinta de red media es un entrecruzamiento de fibras sensitivas ascendentes, acuérdense siempre de esto, es ascendente, y posteriormente tenemos las fibras longitudinal posterior, que son fibras de asociación, ¿sí? Y siempre va a estar pegadas prácticamente al piso del cuarto ventrículo. Entonces, fibras de la cinta longitudinal posterior, y esto es lo que se llama cinta de raíz media. La cinta de raíz media está relacionado sobre todo con eh, las fibras de los tractos ascendentes de Gold, de Gurdat, el espina talámico anterior, lateral, y se le van anexando fibras laterales que van a formar parte de la vía acústica, ¿sí? Vamos a tener cinta de raíz media y cinta de raíz lateral. La cinta de raíz lateral va a estar relacionado con la vía acústica, ¿sí? A nivel del bulbo, esta cinta de raíz media también le va a dar, va a recibir la sensibilidad de los nervios raquídeos, de los pares craneales, perdón. De los que están a nivel vulvar, que son del 5, del 9, del 10 y del 12º par, ¿sí? O sea, del hipogloso, del neumogástrico, del glosofaringio y del trigémino, ¿sí? Y lateralmente vamos a tener fibras sensitivas del auditivo, ¿sí? Del acústico, ¿sí? Del coclear, del 8º par. Pero bueno, eso es lo que yo quería explicarle. Y por delante vamos a tener las famosas pirámides, ¿sí? Las pirámides del bulbo, ¿sí? Que eso es lo que ustedes también se pierden un poco. Acá cuando se cruzan la vía piramidal, se cruzan, me forman núcleo ambiguo y me forman las pirámides vulvares, que es lo que nosotros vemos en esta parte, ¿sí? Estas son las pirámides, ¿sí? Y las olivas, ya más que nada va a representar lo que es esto, que es la parte sensitiva, ¿sí? La parte sensitiva, que es todo lo que es la parte sensitiva vulvar, ¿sí? Que es todo esto, las olivas que están acá, ¿sí? Sí. Bueno, luego tenemos, este es un corte, bueno, esto para mostrar cómo se formaba la asta anterior, cómo se separaba el núcleo ambiguo del asta, de la base del asta anterior. Esto es a nivel protuberancial, wow, a nivel protuberancial vamos a tener la cinta de red media, ¿sí? Bueno, anteriormente vamos a tener los núcleos pontinos. Son los núcleos pontinos que van a ser, por eso se llaman núcleos del puente, porque van a tener fibras horizontales, y hace que las fibras que descienden, ¿sí? Acuérdense, anteriormente siempre va a descender la vía piramidal, acá se empieza a disociar y va a dejar fibras en cada núcleo de los núcleos motores de los pares craneales. Estos son los núcleos pontinos. ¿Sí? Y luego acá vamos a tener esto que yo le decía, que era el tema de la cinta de red media. Y acá a nivel es la cinta longitudinal posterior o cintilla longitudinal posterior, que son fibras de asociación. ¿Sí? A ambos lados vamos a tener de esto, vamos a tener por detrás de esta vía que es ascendente, que es la cinta de red media, vamos a tener las vías las vías, ahí dice rubio espinal y de Gower, son las vías de propioceptiva inconsciente que van a ir al cerebelo, ¿sí? Fascículo de Gower, ¿sí? Y el otro es la vía rubio espinal, que son vías descendentes que van a ir por la vía extrapiramidal. Por delante tenemos la vía piramidal, por detrás tenemos la vía extrapiramidal.
Y separado tenemos las vías, las vías ascendentes, que son la cintilla de raíz media, y en los laterales vamos a tener esto que es la cintilla de raíz lateral, que está representado por la vía acústica, ¿sí? Esto es, acá es la exteriorización de lo que son las fibras motoras y las fibras sensitivas del trigémino, ¿sí? Siempre es más grande la fibra sensitiva que la motora. ¿Sí? El núcleo interno es el núcleo de la masticación. El núcleo externo son los núcleos sensitivos del trigémino. ¿Sí? Acuérdense que si es sensitivo, ¿sí? Es que recibe, o sea, la sensibilidad empieza en el rostro y a través del ganglio de Gasser llega hasta este núcleo. ¿Sí? En cambio acá nace la vía motora del trigémino, en el piso del cuarto ventrículo, ¿sí? Casi en la prolongación del ala blanca externa del cuarto ventrículo. ¿Sí? Y esto que está acá es el nervio facial, que a este nivel tendríamos que tener el nervio facial y el el núcleo del nervio motor ocular externo, ¿sí? Que hace la rodilla en la eminencia teres. A ver si lo tengo. Acá está, miren, sí, lo tenía, sabía. A nivel, un corte que pasa a nivel de los peduncos cerebelastros superiores, vamos a tener de medial a lateral, vamos a tener la rodilla, la eminencia teres, que está representado por el núcleo motor del facial, que se dirige hacia atrás, hacia adentro, da la vuelta y luego se dirige hacia adelante y lo vamos a emerger por encima de la oliva vulvar. ¿Sí? Y como algo importante para tener en cuenta es que atraviesa el nervio facial, atraviesa estas vías, que es la espina talámica lateral y ventral, ¿sí? Y pasa a tener implicancia dentro de la vía termoalgésica. Entonces, el núcleo motor es anterior al núcleo del motor ocular externo, se dirige hacia atrás, pega la vueltita y se va hacia adelante. Medialmente vamos a tener el fascículo longitudinal posterior, que acuérdense que son fibras de asociación, ¿sí? Asocian el lado derecho con el izquierdo. Y por delante del fascículo longitudinal posterior vamos a tener la cinta de red media, ¿sí? Acuérdense que la cinta de red media eran los haces sensitivos, ¿sí? Los haces sensitivos de los fascículos de Gord, de la vía epicrítica, protopática, de vías sensitivas, ascendentes. ¿Sí? Esto es ascendente, esto vendría a ser horizontales, y estas son el núcleo real del facial, y el origen aparente vamos a tenerlo en el surco bulbo-preferencial por encima de la oliva vulvar. El núcleo real del motor ocular externo es en protuberancia, es en eminencia teres, en el piso del cuarto ventrículo, y lo vemos emerger por encima de la pirámide vulvar a ambos lados del foramen, a ver si lo puedo volver para atrás, a ambos lados del foramen ciego. ¿Sí? Este es el motor ocular externo, ¿sí? O abducen. Este es el facial y este es intermediario. Pero el otro día le dije que el intermediario era del glosofaringio, yo me equivoqué, porque esto es del intermediario, son fibras neurovegetativas que van a las glándulas lingual y submaxilar, y es intermediario porque está entre el octavo y el séptimo, ¿sí? Eso sí, es intermediario Wismer, pero es dependencia del nervio facial. ¿Sí? Luego del octavo viene el 9, el 10, el 11 y por delante del oliva el 12. Acuérdense, los últimos 6 son periolivares. ¿Sí? Luego tenemos el motor ocular externo, externo, que es, como se le digo, está que sería esta parte, perdón, que voy para atrás y para adelante, es esto que ustedes ven acá. A ver si tengo otra fotito, no, es esto. Bueno, esto que está acá es
la eminencia teres, que es la expresión de la rodilla que hace el facial, ¿sí? Estas son las barbas acústicas por el nervio vestibular. ¿Sí? Y hacia abajo tenemos ala blanca interna, fosa, una depresión o fobia gris y ala blanca externa. Esta fobia gris representa el tracto solitario del nervio neumogástrico y el ala blanca externa representa el auditivo. ¿Sí? Entonces yo tengo el ala blanca interna que representa el núcleo del hipogloso, entonces, que es el 12º par, que es lo que yo le decía, dividido 2, 6, acuérdense. Si acá es el hipogloso mayor, arriba tengo el motor ocular externo, abajo yo tengo en la fobia yo tengo el neumogástrico, ¿sí? Y acá yo tengo el neumogástrico, acá voy a tener en lo que vendría a ser la fobia gris, esto de acá, es el núcleo del trigémino, acuérdense, 5, 10, 10, y acá tengo el ala blanca externa, ¿sí? Que está representado por el glosofaringio, que es el noveno par. Arriba vamos a tener el 7º par, que es el facial. ¿Mm? Bueno, volvamos para atrás, para adelante. Tenemos cinta de red media. ¿Mm? Y lo que tenemos acá es fascículo longitudinal posterior, que son fibras de asociación. No se mareen mucho con eso. Tenemos a ambos lados los pedúnculos cerebelosos superiores. Luego de esto vamos a ir bueno, acá tenía, miren qué clarito se ve acá. Ala blanca interna, fobia, ala blanca externa, eminencia teres, fobia. Entonces tengo 12, 6, 10, 5, que está acá. Esto, dependencia del ala blanca externa, perdón, es dependencia del acústico, que es lo que nosotros vamos a ver acá. ¿Mm? Todo lo que es el acústico viene todo por acá. ¿Mm? Todo por acá. Acá tenemos el núcleo, miren cómo hace la vueltita del nervio facial, ¿sí? Le vamos a marcar para allá. Acá vemos solamente el nervio del motor ocular externo, y el trigémino, cómo desciende todo por detrás, todo cómo desciende por detrás, y cómo viene también todo esto, todo azul, viene la vía auditiva, ¿sí? Toda la vía auditiva, coclear y vestibular, ¿sí? Por el nervio auditivo. Y a nivel anterior tenemos el nervio facial con el intermediario, ¿sí? Que viene desciende hasta lo que es los núcleos de Golgi de Burda del bulbo. Bueno, cerebelo. ¿Qué decir cerebelo? Bueno, lo más importante que tienen que saber, que tiene 4 núcleos centrales, uno en la línea media, que es el núcleo del techo, ¿sí? O fascicio. Luego tenemos globoso, este es el moriforme y este es el dentado. En realidad esto es el dentado o olivar, este es el dentario accesorio externo, el dentario accesorio interno y este es el núcleo del techo. Lo único que tienen que saber de cerebelo es que la vía vestibular solamente viene al núcleo del techo, ¿sí? Pero el resto todas las demás vías van primero al cerebelo y después del cerebelo van a los núcleos que tiene el cerebelo. Solamente una vía, que es la vestibular, va al núcleo del techo. El resto va a la corteza cerebral, ¿sí? Entonces, en configuración interna del cerebelo, que tengo que saber que tengo una porción externa de sustancia gris,
y una porción interna que se compone de 4 núcleos. De afuera hacia adentro, de adentro hacia afuera es núcleo olivar, oliva accesoria externa, oliva accesoria interna y núcleo del techo, o núcleo del techo, o fatigio, globoso, emboliforme y dentado. Las vías vienen, acuérdense, las vías cerebelosas llegan hasta la corteza, ¿sí? Y de la corteza, algunas salen hacia el tronco cerebeloso superior y otras salen hacia el tronco cerebeloso inferior, si descienden o ascienden. Pero bueno, esas son vías. Lo que tiene esa configuración interna del cerebelo son estos 4 núcleos, y lo más importante, este es el más antiguo, ¿sí? Es el núcleo del techo, que corresponde al arquicerebelo. Luego tenemos esto que corresponderían a lo que es el palo cerebelo, y en los hemisferios, que es la estructura más desarrollada en los mamíferos superiores, es los núcleos olivares, que es del neocerebelo, ¿sí? Bueno, es lo más importante que tienen que saber de configuración interna del cerebelo. Y de vía, tienen que saber que la vía propioceptiva inconsciente terminan en la corteza cerebelosa. Uno ascienden o llega a la corteza cerebelosa por el pedúnculo cerebeloso inferior y el otro lo hace por el pedúnculo cerebeloso superior. De ahí que una vía es cruzada y otra es directa. Bueno, esto lo puse para mostrarle el cerebelo, un corte en el árbol de la vida, porque se le llama árbol de la vida a la sustancia blanca del vermis cerebeloso. No se preocupen mucho ¿cómo se llama? Con la segmentación del cerebelo, porque van a ver que esto le dicen que es la língula y este es el nódulo, y tenemos un surco principal que me divide en un hemisferio superior y otro hemisferio inferior. En realidad eh, no hay ningún fundamento fisiológico para que ustedes sepan esto, así que nosotros hacemos mucho hincapié en esto. Lo que sí queremos que ustedes sepan que el techo del cuarto ventrículo forma la língula y el velo y la válvula de Biusen hacia arriba, y el nódulo y la válvula de Tarín hacia abajo. ¿Sí? Eso es lo que ustedes tienen que acordarse. Válvula de Tarín y válvula de Biusen. Língula y nódulo. Luego tenemos que esta válvula de Tarín, Biusen sigue hacia arriba y se va a formar los tubérculos cuadrigéminos, que ahora es lo que vamos a ver. Vamos a seguir. Bueno, qué lindo. Bueno, este es lo mismo que yo les contaba recién. Lo único que para agregar es cuerpo trapezoide, que siempre preguntan qué es el cuerpo trapezoide, no sé qué. En realidad son entrecruzamientos de las fibras, tiene que ver con la vía auditiva, y son entrecruzamientos con los núcleos, con los núcleos vestibulares. Y forman, como tienen forma de trapezoide, le dan el nombre de cuerpo trapezoidal. Y esto es lo que ustedes tienen que acordarse, que los laterales siempre va a formar, el menisco lateral lo forma siempre la vía vestibular, ¿sí? Y los cuerpos trapezoidales donde nace la viga, donde llega la viga, ¿sí? Acuérdense que es sensitiva, si es sensitiva, empieza en los órganos de Corti, ¿sí? En el órgano de Scarpa, y llega hacia esta zona. Bueno, a ver, sigamos con. Bueno, esta teníamos que haberla puesto antes, porque acá era para mostrarle la decusación de la vía piramidal, que hace que yo tenga la parte, esto es a nivel mesencefálico, por los que pasan por el pedúnculo cerebral, perdón. Acá cómo se divide en los núcleos pontinos, cómo se fragmenta, se divide y le va dando núcleos, la vía piramidal le da información a los núcleos
motores de los pares craneales que están en protuberancia y los que están en bulbo, ¿sí? Acuérdense, los que están en bulbo y en protuberancia. En bulbo está el 9, el 10, el 11 y el 12. En protuberancia está el 5, el 6 y el 7. A nivel de mesencéfalo voy a tener el 3 y el 4. Eso es lo que quería representar. Esto es los núcleos continuos, y acá el entrecruzamiento que hace que se forme el núcleo ambiguo a nivel de vulvar. Seguimos con otra vez estas fotitos que ya estoy medio cansado. Quería mostrarles, a ver, le quería mostrar, bueno, esto es ventrículo medio, ¿sí? Ventrículo, no sé si lo vieron el otro día con el doctor, pero bueno, este es parte del ventrículo medio. El tálamo, acá tenemos el tálamo, la glándula pineal, los pilares anteriores de la glándula pineal, el triángulo de la vénula, acá está hay un núcleo, el núcleo de la vénula. Esta es la comisura blanca posterior, esta es la comisura intertalámica, comisura intertalámica, y acá tenemos la comisura blanca anterior. Lo que ustedes ven acá, y esta rayadito acá, es el subcocorioideo que me divide el tercer ventrículo esto vendría a ser el piso de lo que es ventrículo lateral. Acá se encontraría el tubérculo anterior, que está el núcleo anterior del tálamo, y posteriormente tengo el pulvinar, que en la cara inferior vamos a tener los cuerpos geniculados externos e internos. Bueno, ¿qué más vamos a tener acá? Tenemos los pilares anteriores del trígono, que están separados del tálamo por el orificio lateral o el monro, ¿sí? Que lo comunica el ventrículo medio con los ventrículos laterales. Eso más que nada para que ustedes lo tengan en cuenta. Vamos a... No, esto es... ¿qué quería mostrar? Bueno, vamos a repasar este de acá. Protuberancia, mesencéfalo, tubérculo mamilar, tubérculo cuadrigémino inferior, superior. Acá tenemos válvula de Dieusen, língula, parte de la língula, que no se ve. Este sería el piso del cuarto ventrículo. El techo sería el vérnice cerebeloso, ¿sí? Eso es lo que tienen que saber. Después tienen que saber acá que esto es protuberancia, este es mesencéfalo, y los tubérculos cuadrigéminos superiores e inferiores. Y ahora vamos a ver el tálamo, y bueno, y acá se podría llegar a ver si tenemos, no les voy a mentir, pero esto podría llegar a ser la glándula pineal con la comisura blanca posterior. Acá esto parece ser la comisura blanca anterior, pilar anterior del trígono, tálamo, pico, rodilla, cuerpo, rodete, y esto ya es el ventrículo lateral, ¿sí? Bueno, y vamos a ir acá vamos a tener el tálamo, y vamos, espero que me falta el mesencéfalo, no tengo mesencéfalo, voy a mostrar el mesencéfalo. Tengo que tener el mesencéfalo al lado. Pucha. Bueno, voy a tener que hablar con medio de configuración interna de mesencéfalo. Tienen que saber que el mesencéfalo se divide a través del pedúnculo del acueducto de Silvio en una región anterior, ¿sí? Y una región posterior. La región posterior tiene que ver con los tubérculos cuadrigéminos, ¿sí? A nivel, depende de donde sea el corte, voy a tener los núcleos del cuarto
Acuérdense que el cuarto es el patético, es de los tubérculos cuadrigémenos inferiores, y si el corte pasa por los tubérculos cuadrigémenos superiores, va a ser del tercer par. Pero van a estar pegados a la cara anterior del tubérculo de la columna de cirio. No va a estar en los tubérculos cuadrigémenos. Los núcleos motores van a estar anterior, ¿sí? Van a estar dentro de lo que es la parte peduncular. Lo que es pedúnculo, ¿sí? Pedúnculo cerebral, se divide en calota y pie por esto negrito, ¿sí? Eso negrito se llama locus niger, ¿sí? O sustancia negra de Sony. No, es locus niger que me divide calota de pie, y el pie, acá van a venir todas las vías descendentes, ¿sí? Eh, para la vía, para los pares craneales y para los pares raquídeos, ¿sí? Entonces vamos a tener una vía descendente córtico nuclear y córtico medular, ¿no? Nada más que eso, lo que tienen que saber, que el pie de los pedúnculos es netamente motor. El locus niger me lo divide de la zona de la calota, ¿sí? Que es la parte más difícil de entender la calota. ¿Por qué? Porque, bueno, si está el corte a nivel de los tubérculos cuadrigémenos inferiores, vamos a tener pegadito en la cara anterior de la cruz de Silvio el cuarto par, ¿sí? Y el quinto, a nivel del tubérculo cuadrigémeno superior, vamos a tener el núcleo del tercer par, ¿sí? Bueno, y acá, entre eh, lo que sería la cinta de red media, ¿sí? Y los núcleos motores, vamos a tener la sustancia reticular, ¿sí? Que la sustancia reticular es como un entrecruzamiento de las fibras sensitivas a este nivel, que son las fibras de Wernicke, que le dicen, que son las fibras sensitivas ascendentes, que es lo que hace lo que da la forma a la calota, del mesencéfalo. Entonces, para volver para quedar un poquito más en claro, yo tengo el mesencéfalo, que lo divido en el locus niger, ¿sí? En una parte, perdón, a nivel de la cruz de Silvio yo tengo una parte anterior, que es pedúnculo cerebral, y una parte posterior, que es de los tubérculos cuadrigémenos. En la parte pedúnculo cerebral, tengo una parte que es calota y otra parte de pie, separado por esta sustancia, que es la sustancia negra. Esta sustancia negra me divide una parte somatosensitiva, ¿sí? Y una parte motora. La parte motora es de la vía motora, que va a los pares craneales y a los pares raquídeos, y una parte sensitiva que es posterior, que está a nivel medio, que es el tema de lo que es la cintilla de red media, ¿sí? Y acá es donde vamos a tener el hemisco medio y los hemiscos laterales, ¿sí? Eso es lo más importante que tienen que acordarse de mesencéfalo. Bueno, para ver, acá tenemos, lo que yo le quería mostrar era el tálamo. Sí, el tálamo. Una vez que llegamos al tálamo, vamos a tener esto que es un surco medio que tiene dos ramas anteriores, que me divide en tres sectores: el tálamo, uno anterior, uno medial y uno ventral. O sea, en realidad este eh, eh, es bien anterior, pero no, es el extremo anterior del tálamo. Este es lo ventral y este es lo medial. ¿Por qué le digo esto? Para que ustedes se acuerden que este, esta lámina, ¿sí?
me divide el tálamo en dos partes, pero lo más importante que ustedes tienen que acordarse es esto, de los núcleos. Ventral anterior, ventral lateral, ventral posterior y tengo uno intermedio, medial y posterior. Acá es donde van a hacer sinapsis las vías sensitivas que vamos a ver el viernes. La vía termoalgésica, la epitítica, la protopática, todas las vías que son conscientes, todas las vías que son conscientes van a ir al tálamo. Y de acá, del tálamo, atravesando lo que lo separa del núcleo del cuerpo estriado, ¿sí? Del núcleo caudado y del núcleo articular, que en la cápsula interna van a llegar a la corteza cerebral, ¿sí? Entonces eso es lo que les quería mostrar con esta fotito. Acá vamos a repasar de nuevo lo que es un corte sagital del céfalo, ¿sí? Vamos a, y de nuevo bulbo, surco bulbo protuberancia, mesencéfalo. Acá, como verán, no podemos ver lo que es los pedúnculos cerebelosos, porque no lo podemos ver con este corte. Siguiendo hacia adelante vamos a tener, bueno, esta sustancia blanca, ¿sí? Esta sustancia blanca que es, no es más que el tuber cinereum, que forma un embudo, que este es el infundíbulo, llega a lo que es la hipófisis con un lóbulo anterior y un lóbulo posterior, que tiene distinto color porque tienen distinto origen biológico, ¿sí? Uno es dependencia de la faringe y el otro es dependencia, es como es del sistema nervioso central. Luego tenemos que viene el quiasma óptico, receso supraóptico, comisura blanca anterior, ¿sí? Esto es pico, rodilla, cuerpo, rodete. ¿Sí? Esto es lo que nosotros consideramos el rodete. Luego tenemos la glándula pineal, que está como colgando para atrás, ¿sí? Se dirige hacia adelante, con esto que son las comisuras avenulares, que van a ir a la cara interna del tálamo. Esto es la comisura intertalámica. Luego tenemos un surco en la cara interna del tálamo, que viene desde el acueducto de Silvio y va hacia el agujero de Monro, que es el surco de Monro, que me divide el tálamo en una porción talámica y una porción que se llama subtalámica o supraóptica, ¿sí? Subtalámica o supraóptica. Este surquito es por donde es lo que me divide el tálamo en tálamo o subtálamo, ¿sí? O supraóptico. Acá tenemos, bueno, en realidad acá es como un surco estría medular del tálamo, dice ahí, pero bueno, es un surco que está representado por la prolongación hacia atrás de los repliegues de la vénula. Acá tenemos la arteria optoestriada, acá tenemos el tronco, el pilar anterior del trígono, y bueno, esto ya es septum lucium, pero cuarto el ventrículo lateral, tubérculos mamilares, espacio perforado posterior, ¿sí? Esto es más que nada para ver todo esto. Y para ver las comisuras interhemisféricas, la verdad esto me duele la garganta. Esta es la porción del cuerpo calloso, donde tenemos la porción media, ¿sí? Que es la hendidura interhemisférica, y hacia los laterales tenemos el tracto de Lancisi, ¿sí? Y el tracto de Lancisi y cuerpo y ay, ¿cómo era eso? Tracto de Lancisi y ¿cómo era? ¿Se llamaba esto? Lo voy a buscar, porque no me acuerdo.
tracto de Lancisi y porque forma parte del, a ver si lo tengo acá, Indicium Gris, ahí está, el Indicium Gris, tracto de Lancisi e Indicium Gris, ¿sí? Estos son los que lo separa de las radiaciones hacia la corteza cerebral de lo que es el cuerpo calloso. El trígono, bueno, el trígono, este es el cuerpo calloso, pico, rodilla, cuerpo, rodete. ¿Cómo está, bueno, adherido en cuanto al septum lucidum, a lo que es el trígono cerebral, que tiene dos pilares anteriores y pilares posteriores, que los pilares posteriores se continúan y van a llegar a lo que es la zona del hipocampo. Acá está la amígdala, ¿sí? Acá está la amígdala cerebral, y estos son los pilares posteriores, estos son los pilares anteriores, y cómo los pilares anteriores se juntan a esto que es el tálamo, ¿sí? Esto es lo que le quería mostrar, cómo es la estructura. Este espacio que está entre el pilar anterior y el tálamo son agujeros de Monro, ¿sí? Y si vamos hacia atrás, acá tenemos la glándula pineal, que tiene dos pliegues, uno hacia arriba, que es el trígono de la vénula, con el núcleo avenular, y hacia abajo tenemos el núcleo, la comisura blanca posterior, o que va a formar el techo de esta estructura, que es el acueducto de Silvio. Y este es donde hacer la extremidad superior del trígono del núcleo cerebral, ¿sí? Los núcleos cerebrales, del mesencéfalo. Más o menos y esto es lo que lo une al encéfalo. Esto es lo que le comentaba recién, los tubérculos mamilares, los núcleos, los cuerpos de la amígdala, pilar anterior, la convención del fornix, el cuerpo. ¿Y cómo está separado el tálamo de esta estructura que es el globus pálido? Este es el núcleo lenticular, y todo esto es el núcleo caudado, que tiene una cabeza, un cuerpo y una cola, que lo vamos a ver en... esto es el sistema límbico, que en realidad es toda la circunvolución del cuerpo calloso, que se continúa hasta el gancho del hipocampo, ¿sí? Es todo lo que es la cara alrededor del cuerpo calloso, tiene que ver con el sistema límbico. Y acá es lo que le mostraba, le quería mostrar en la imagen que se dio el cuerpo calloso de arriba, es ver lo amarillito, que es el sistema intralímbico, pero que no está atrofiado en nosotros, ¿sí? Que tiene que ver está relacionado con la amígdala, con todo lo que es el cuerpo abollonado, ¿sí? El cuerpo franjeado, pero el cuerpo abollonado. Luego tenemos todo lo que es el indicium gris, que es este que yo les comentaba, con el tracto de Lancisi, sigue todo hacia anterior, y llega a lo que es la parte supraquiasmática, que es una lámina blanca, ¿sí? Que es del sistema supraóptico, que se continúa con la amígdala, y es una circunvalación parahipocámpica o intralímbica. No se asusten, que eso no se lo vamos a tomar, quédense tranquilos. Bueno, y esto es lo que es configuración interna del cerebro. Vamos a tener una parte externa, que es la corteza, y luego vamos a tener núcleos internos, como es el globus pálido y el putamen, que forman parte del núcleo lenticular, que está unido, todos piensan que están separados, pero está unido al núcleo caudado, ¿sí? A través de su extremo anterior, y tenemos la cabeza, el cuerpo y cola, ¿sí? Que va a terminar, en la cola va a terminar con el núcleo amigdalino del sistema
del trígono cerebral. Esto es lo que tienen que también acordarse: un corte de Fletching, un corte de Charcot. Uno es horizontal, Fletching, acuérdense de Fletching, de flecha, o sea, este es anterior y este es posterior, y este de Charcot es vertical, ¿sí? O coronal. ¿Sí? Y pasa por eh, los pilares anteriores del trígono. Acá, a este nivel, yo tengo el rodete y la rodilla, ¿sí? Acuérdense que si yo veo rodete y rodilla no voy a ver el cuerpo calloso. Tengo acá a ambos lados de las astas laterales, vamos a tener el núcleo caudado, y si vamos a ver las astas temporales, tengo que tener a ambos lados, acá y acá, formando un techo, la cola del cuerpo caudado. ¿Sí? Este es el tálamo, la comisión intertalámica, ¿sí? Y acá tenemos, mejor se ve de este lado, el núcleo lenticular, que está separado del cuerpo calloso, del núcleo caudado, de la cabeza del núcleo caudado, por brazo anterior, rodilla, y brazo posterior lo divide, lo separa del tálamo por el brazo posterior. Yo tengo la cápsula interna, que es brazo anterior, rodilla, brazo posterior, y tenemos la parte que es retrolenticular, que esta acá forma parte de las radiaciones ópticas y vibratoriales que tienen relación con la vía óptica. Ustedes tienen que saber que la cápsula interna tiene 5 porciones: una que es brazo anterior, una que es rodilla, brazo posterior, otra que es posterior, que es la retrolenticular, y una que es, yo veo acá que acá muy bien no se ve, pero le voy a mostrar en otra imagen. Si este es un corte Charcot, este espacio, el núcleo lenticular, debajo vamos a tener el sublenticular. ¿Sí? A ver si lo veo acá. Bueno, este es un dibujito del Netter. Acá yo tengo el núcleo caudado, cabeza, cola, este es el núcleo lenticular, globus pálido, putamen, cápsula externa, antemuro y cápsula extrema. ¿Sí? Y acá es la corteza celular. ¿Sí? Este es el tálamo, ¿sí? con el extremo anterior, la porción ventral y la porción medial. ¿Sí? Esto es el surco medio que me divide las dos porciones del tálamo. Y este es un corte de Fletching y este es un corte de Charcot. Entonces acá voy a tener rodilla, ¿sí? O sea, este es este corte, ¿sí? Y o sea, está montado, en una parte está montado la mitad de este corte y en la otra parte está montado la mitad de este corte. Por eso puedo ver, en este lado voy a ver el núcleo caudado, cómo se continúa con el núcleo lenticular, ¿sí? La conexión del núcleo lenticular. Se puede ver claramente acá cómo se continúa. Y acá vamos a tener núcleo lenticular, y esta porción es la sublenticular. Sublenticular. Esto puede ser rodilla, y esto puede ser también rodilla, porque acuérdense que este es un corte vertical, o sea, o paso a este nivel, o a este nivel, o a este nivel, pero no puedo ver. No, siempre hay veces que nos equivocamos y decimos brazo anterior, rodilla, brazo posterior y no. Si es un corte vertical, yo puedo ver esta porción, que es la que está entre el núcleo caudado y el núcleo lenticular, que es el brazo anterior, y la porción sublenticular, cápsula externa, antemuro y cápsula extrema. ¿Sí? Y acá está la cola del cuerpo caudado. Este es el tálamo y esta es la comisura intertalámica. Por debajo de la comisión intertalámica acá vamos a tener lo que es el trígono de la vélula, y acá vamos a tener la glándula pineal, y bueno, ya seguimos hacia abajo. ¿Mm? Bueno, ¿quieren volver para atrás en alguna? ¿Eh?
Uy, ¿cómo está esto? A ver, dígame preguntas, chicos. Estoy viendo el chat que hay de todo. Preguntas por todos lados. Hola, ¿se me cortó? No, se cortó Pablo, se escucha bien. Podríamos ver los cortes de cerebro de la cátedra, de la imagen. Eh, a ver, vamos a ver. Espere que lo busco. A ver. Tac, vamos a ver, así. Oh. ¿Quiere decir algo, Manuel, o algo? Mientras busco acá. No, la verdad que lo has simplificado lo que es muy engorroso para aquellos que no lo han leído nunca. Lo has simplificado y lo has resumido, que es lo más